Pues hoy es lunes 6 de marzo del 2023 y estamos en el Centro de Capacitación para Invidentes, donde don Jesús Saucedo, que es pues un personaje fuera de serie, viene. Don Jesús, buen día. Buenos días. ¿A qué vienes? Pues a narrar algo de la historia del Callejón Z, que me tocó vivir desde 1940 hasta el 45, cuando se empezó a construir el Puente México. Porque antes estaba el puente que le decían la marimba de madera, nomás que tenía ya muchas fallas ahí el puente. Y de entonces, después de ahí nos cambiamos a la zona norte. En 1945, el día que se firmó el armisticio de la Segunda Guerra Mundial con Japón. Ahí. Así que todo, me acuerdo de todos. Acabas de cumplir 89 años. Uh-huh. ¿Y tú vendías qué periódico? Pues vendí varios periódicos. Vendí El Imparcial, El Heraldo, el San Diego Union, el Racing Form los domingos para la carrera de caballos. Y otro periódico que no me acuerdo, que era del señor Medina Amor, de una imprenta por la calle Primera. ¿Labor? No, ese era del señor Pase Ramón, ya no me acuerdo el nombre del señor, que estaba casado con la señora Juanita Mérida, que tenía la Libertad Mérida en la calle Segunda, entre Avenida D, hoy Mutualismo, y la Avenida F, hoy 5 de Mayo. Y en tu visita al Centro de Capacitación para Invidentes, ¿qué has aprendido? Porque me has comentado que es extraordinario lo que hacen ellos. Sí, es muy extraordinario, y también veo que hay muchas carencias también, que falta hacer más por este centro, que ayuda a mucha gente invidente. Y supe por un niño que toca el piano, parece que Iker. No usaban un aparato, no sé cuál sería. Y aquí también está Juan Pablo. Juan Pablo es el que viste tocando el piano. Oh. Aquí está Juan Pablo. Sí. Ojalá que venga a saludarte de Juan Pablo, No, sí. ¿Podrá venir, Roberto? No soy Juan Pablo, soy Pablo. Pablo Plazola. Ajá, Pablo Plazola, exactamente. Ah, sí, es el niño. Aquí está. Ven para que saludes y para que sepas que don Jesús, para que venga, sepa que él corre, es atleta, a pesar de. Entonces, Pablo Plazola. Sí. ¿Ven, Pablo? Uh-huh. Entonces, don Jesús. Pues si quieres empezar, para que empezaste a narrar lo de Callejón Z. Adelante, que los oiga, que sobre todo aquí, Dagoberto. Aquí viene Pablo, aquí a tu izquierda. No, al revés, a la izquierda. No, a la derecha. Perdón, a la derecha. Ajá. Ahí está. Hola, mucho gusto. Pablo. Ajá. Sí, pues él fue el niño que dijo que un aparato que tienen que no servía y que costaba mucho dinero arreglarlo. ¿Y qué crees? Que vamos a regalarte para ese aparato 1,000 pesos. 1,000 pesos. Yo voy a poner 500 y don Jesús va a poner 500 para tu aparato. ¿Te parece bien, don Jesús? Sí, me parece bien. ¿Cómo ves, Pablo? ¿Mande? ¿Cómo ves lo que acabas de oír? Que te vamos a regalar 1,000 pesos, 500 pesos
de don Jesús y 500 pesos míos para que se vayan resolviendo esos problemas. Pues sí, Y pero la gente que está oyendo ahorita, que se quieren cooperar, Las personas Con que lo que nos están escuchando, el 664-681-1792, el Centro de Capacitación para Invidentes, y hay otro teléfono, 664-301-4614. En esos teléfonos ustedes pueden estar apoyando a este centro de capacitación como lo está haciendo aquí don Jesús Saucedo. Don Jesús, trabajaste mucho tiempo en la zona del centro. Platícale, por favor, No, pues yo trabajé mucho, 40 años en el hipódromo. 40 años Ajá. en el Cuando hipódromo. estaba Lecio. No, cuando llegó este cuate, Ajá. que vino a acabar con todo. Y empecé en la barrida, como que a la mayoría que entramos ahí. Y ya después ya entraba de boletero. Entre semana me mandaban a diferentes, a pintura, a plomería. Ahora eras un milusos. Sí, pues así eran muchos. Sábado y domingo nomás estaban en los boletos. Después de que se quemó, yo empecé, porque me gustaba mirar a los pizarroneros cómo escribían. Y me gustó eso y me pasaba mucho tiempo ahí viendo cómo lo hacían. Y después de cuando se abrió de vuelta, yo ya empecé a trabajar el pizarrón. Primero de ayudante y después ya de marcador. Marcador es el que se queda para ir marcando los resultados de cada carrera en cada hipódromo. ¿Por qué es importante el Callejón Z para que vayan aprendiendo un poco más de Tijuana aquí nuestros amigos? Pues también fue uno de los primeros lugares también de aquí de Tijuana, el Callejón Z. Porque Ahí tuvo la primera aduana también. Fíjense. Esa yo no la conocí porque eso fue en 1800. estuvo en el Callejón Z la primera aduana. Estuvo también el lugar, El primer avión en Tijuana. la primer fábrica de aviones en Tijuana. En Tijuana se hicieron aviones. Y se hicieron 3 y se llamó Baja California 1, 2 y 3. Y estaba en el Callejón Z. También ahí había un lugar en donde guardaban los burritos, cebras. El señor Lorenzo Franco. ¿Cómo se llamaba? Lorenzo Franco. En un lugar ahí, corral grande. Me tocó ver varias veces cuando pintaban a los burritos con las rayas. Y también ese señor y la familia Gutiérrez se dedicaban a hacer de los cuernos de los toros. Los lijábamos, porque yo fui un tiempo para enseñar, pero no me gustó. Con un vidrio, botella de vidrio, pues le raspabas el cuerno. Raspaban el cuerno de los toros Sí. que se toreaban en el toreo. O también del rato también lo llevaban ahí. Y después con ladrillo, pero molido, y cebo se les daba mucho hasta que quedaban brillantes. Ya después le daban la forma de pájaros o de garzas, o hacían clavijeros. O sea, de los cuernos hacían figuras Sí. de animalitos. Sí, en aquellos años se vendía mucho en la Revolución. Ahí en los años 40. Había señores que andaban con una caja de madera y señoras también, y vendían anillos, pulseras, alajeros también de madera, y le ponían nombre de Tijuana. Ahí mismo lo grababan a ellos. El propósito de esta charla es para que todos los aquí presentes vayamos entendiendo la vida de una manera diferente, que sobre todo con la presencia de don Jesús
nos damos cuenta de que las cosas se hacen siempre poco a poco. Y a veces un niño es muy acelerado, un joven pues es más todavía, pero las cosas se hacen poco a poco. Cuando llegamos iba entrando Giancarlo también, aquí está. Sí, el niño ahí. Y ustedes me caen muy bien y les voy a dar mandarinas. Fíjate, le caímos bien y nos va a dar mandarinas. ¿Qué otra cosa había en el Pues, Callejón Z? Pues, yo primero te dije que quería empezar desde el principio. Adelante. Para que vayan conociendo cómo estaba. En la vuelta que hay un edificio México se llama, ahí estaban unas casas más, antes de que le hicieran eso. Seguía el edificio Barbachano, donde en aquellos años se pagaba el teléfono y la luz. Enseguida había unos transformadores de la Comisión de Electricidad. Y luego estaba un baldío donde está ahora el Museo de Cera y estuvo la Cámara de Comercio antes ahí. Y seguía la Avenida Madero. En aquel tiempo estaba mucha la calle, estaba el cerro nomás. Y adelantito estaba una estación de gasolina y con un letrero que decía Last Chance para los que se iban ya al puente de la Marimba. Y enfrente de esa gasolinera empezaba en una subida como en alto, y ahí estaba el galerón de donde hicieron el primer avión de láminas ya enmohecidas, estaba ya. Y en ese tiempo todavía, después hicieron un hotel vista al río, en ese tiempo todavía no estaba. Y enfrente, pasando de la calle, vivía una señora, Rosario Armenta, que nos rentó a mi mamá una casita de dos cuartos de madera. Y enseguida estaba la propiedad del señor Lorenzo Franco, que tenía varios hijos. Y atrás de ellos vivían la familia Gurrola, que uno de ellos, Beto Gurrola, se casó con una tía mía. Y después seguían la familia Gutiérrez Ovalle. De don Elías. Sí, hijo de don Ignacio Gutiérrez Ovalle, que era albañil del señor ese. Y enseguida estaban los Acevedo, y luego un señor que le decían el Americano, y vivía una enfermera, y al final, al fondo, estaba la calle cerrada, que venía siendo ahora como la Avenida Internacional. Y ahí vivió un tiempo cuando vinieron de Guadalajara, parece, la familia Espinosa. Y enfrente, un ladito, estaba la casa del señor que fue comandante de la policía. Joaquín Aguilar Robles. Don Joaquín Aguilar Robles. Y en ese tiempo fue comandante de la policía. Y un ladito por ahí vivía una señora, no recuerdo su nombre, y de ahí hacia una Y. Para la izquierda venía saliendo donde está la calle Coahuila, y más o menos donde está ahorita esa la Voz del Pueblo, que está en la Coahuila. Allí era de la familia del Chumbo, Edmundo Gaona. Edmundo Gaona. Que ya murió, viven ahí en Chulavista. Y un ladito vivían la familia Quintanar, que tenía dos hijas que cantaban en la XAU, Radio Acuña. ¿Cuántas estaciones de radio había? Pues en aquel tiempo estaba la XGM en la Coahuila y Avenida G, la XMO, eran las estaciones que tenían unas antenas muy altas, estaba en la colonia Cacho.
y la XCC de don Enciso Clark, y la XCAU que estuvo en el edificio donde estuvo el Coliseo, y la XCAZ también, esa fue más nueva. A cada uno de nosotros, los aquí presentes, nos ha tocado que mi mamá o la mamá de cada uno de nosotros o el papá le pida que vaya a comprar cosas a la tienda. Y resulta que, ¿por qué digo eso? Porque a don Jesús le causaba miedo que lo dirigieran a comprar cosas. Adelante, porque está bien interesante ese miedo que tenías. Cuando estaba, por eso te digo, en la Avenida México, enfrente de donde estaba donde se apagaba la luz, Barbachano, estaba una fotografía de un chinito, Luis se llamaba, y un letrero verde ya desteñido, y las letras en color plateado casi ni se miraban, y decía fotografía siglo XX. Y un lado, a línea de calle, vivía la familia Martínez. El señor era el que limpiaba las oficinas de Alba Roja, ahí en la calle Primera. Y tenía varios hijos, y uno de ellos, el Cacho Martínez, era muy amigo mío. Y un lado estaba la tienda del chinito Eduardo, se llamaba La Frontera, y tenía 3 hijos. La esposa se llamaba Viviana. Y me tocó ver una vez que me mandaron, había mucha gente y policías allá afuera, y en la parte de un lado estaba el garaje ahí, y cuando la abrieron estaba el papá de Chinito Eduardo colgado, se había suicidado, y me tocó verlo ahí. Y después de eso estaba baldío, y es donde viene quedando un edificio ahora de los taxis azul y blanco, de las camionetas azul y blanco. No sé si lo has visto. La Castillo. ¿En la Castillo? No. Acá por... En la Avenida México. En la Avenida México. El que habló ahorita es Roberto Bermúdez, maestro aquí, y Sandra, No. que son los maestros del centro. Sí. Pues sí, estaba... Y en la esquina estaba, ese edificio está ahí. Todavía existe ese edificio. Me parece que a un lado está una tienda, el Piri. El famoso Piri, sí. Es el dueño, el que es el presidente de la Cámara de Comercio, el Palombo. Se apellida Saucedo también. Julián Palombo. Palombo Saucedo. Ajá. Que a un hijo de él que se cayó en la roca, y se cayó en el techo y quedó mal el joven. Fíjate que está Imelda Andrade, Jorge Martínez Cepeda, Guadalupe Rendón Mier, enviándote un saludo especial. Muchas gracias. Yo también enviando un abrazo también. Entonces, ¿tenías miedo de pasar por...? Pues sí, me mandaba, mi mamá ya estaba oscureciendo, y pasaba corriendo, volteando para la casa del terreno que estaba ahí a la entrada. Era de señor Murúa Martínez. Y a la vuelta hizo una casa que se la rentó a Elías Gutiérrez Guayas con la primera esposa, que después se separaron, estuvo mal de la cabeza. Todo sabes, tienes una memoria extraordinaria. Y enseguida había una cuartería y estaba una tienda, una panadería, se llamaba Betel, y hacían sesiones los domingos. Y decían anuncio ahí, partido sinarquista. Eran de izquierda. De izquierda ahí. Y enfrente estaba una tienda de un tío, de un compañero de escuela, César López, que tiene un hotel ahí en la Coahuila, cerca de la Avenida G y Coahuila. Y... Roberto, tiene seguramente preguntas. La verdad es que no, me interesa pues, la historia que cuentas, porque es algo que no me tocó. Entonces sí, siempre nutre saber los orígenes, ¿no? Sí.
Dagoberto, tienes seguramente... No, estamos escuchando, es interesante el conocer, como dice Robert, algo de lo que no nos tocó y vaya... Y lo que seguía, donde estaban las Quintanar que cantaban, enseguida había una casa y había una tortillería, era la más cerca de allí, porque la otra tortillería que había en aquellos años que me mandaban era en la avenida Argüello. Estaba La Voz del Pueblo, que todavía está, antes era pura carnicería. Ajá. Y seguían un cerco alto de madera. Y enseguida estaba la lechería La Suiza del señor Jiménez. Así se llamaba en aquel tiempo. La famosa Jersey antes se llamaba... La Suiza. La Suiza. Ajá. Ahí estaba la lechería. Y enseguida estaba un mercado y había carnicería. Y luego seguía la tortillera La Flor de Lis. Y después una propiedad donde ahí era de la señora Amparo Mérida. Parece que tiene poco que murió. Y adelante estaba un salón de belleza. Eran hermanas de... No recuerdo el nombre del que fue dirigente de los taxis amarillos. Y hicieron un fraude a un americano de San Francisco. Le vendieron unas barras de oro, eran de plomo, pintadas de doradas, como parecían oro. Y estuvieron en la cárcel un poquito porque por la influencia de Yoko del hermano, que era dirigente de los taxis, salieron. Enfrente de esa tortillera está el pasaje Colonial, que sales a la Avenida Revolución y a la Avenida Argüello, como se llamaba antes. ¿Qué había en el pasaje? Pues había también curiosidades y oficina también me acuerdo de un arquitecto, ahí estaba, porque tenía unos... ¿Había muchos arquitectos en ese tiempo? Había pocos, pero sí había. ¿Y doctores? Los doctores que me acuerdo muy bien, porque me atendió el doctor Rosso Sabanel, Abanel Vallejo, Gustavo Abanel Vallejo, que fue gobernador de Baja California. Ajá. El doctor Jesús Rosas, que estaban en el sanatorio del doctor Banel, donde estaba la comandancia en la calle 8. Sí. Primero estuvieron los bomberos ahí y enseguida estaba el edificio de 2 pisos. Estuvo también en aquel tiempo el doctor Alatorre, el doctor, ¿qué más? Alatorre, no recuerdo el otro. ¿Y barberos? Ya hablaste tú de los salones de belleza que son para damas, pero las barberías son para caballeros. Sí. Estaba la que me acuerdo muy bien en el Callejón del Travieso, donde estuvo la cantina del Lido Bar. Todavía está en el callejón ese. Ahí sí. Estuvo la barbería Curiel. Y un lado estaba, en segundo piso estuvo las oficinas del señor Enrique Tinto Ballesteros. Licenciado. Y el hermano de él. Ahí estaban. Y todo lo demás estaba vacío, todo puras tablas. El doctor Gerardo Gómez Rendón. Gerardo Gómez Rendón estuvo, no sé si él, no me acuerdo, conmigo en la escuela, era dentista. Y hay otro doctor que es cuando tuve el accidente, el que me acomodó el fémur, porque se me salió, me quebró la cadera aquí. Y él trabajaba en el hospital. Y él se volteó y me jalaron y me acomodaron. Y trabajó en tránsito del Estado. Era el que revisaba cuando iban a sacar licencia. Dice Guadalupe Rendón Mier que el doctor Gómez Rendón trabajó en el Seguro Social. Sí, o sea, pues él trabajó ahí. En el hospital fue cuando me acomodó el fémur. Ajá. En la cadera. Fíjense. Y ellos vivían
Fíjense cómo en este medio digital podemos estar comunicándonos con diferentes partes. Están gentes en Tijuana, en Ensenada, en América del Sur, están viendo esta charla y obviamente pues agradecemos eso, pero también los invitamos a que vengan y apoyen. Exactamente, con lo que puedan dar. ¿eh? Nadie De grano en grano llena la gallina el buche. dice que el que era dentista era Francisco Gómez Rendón. Ese fue mi compañero en la escuela y fue el que me sacó 2 muelas ahí. Estaba en el edificio donde está el cinema. Un lado estaba el doctor Osorio, que era médico militar, el doctor ese. Y él estaba ahí. Y eran parientes de la profesora Josefina Gómez Rendón. No, Rendón Parra. De Rendón Parra, sí, exacto. Y ellos vivían ahí donde está el tostador. Y en aquellos años era tortillería allí. Las tortillerías que mencionabas, ¿recuerdas los nombres de ellas? Pues esa tortillería no me acuerdo el nombre. Me acuerdo de la tortillería de la Flor de Lis. La Flor de Lis, ¿dónde estaba? En la avenida Argüello, te dije. Ajá. Donde estaba la lechería La Suiza, seguía un mercado y seguía la tortillería esa. Y enfrente de allí, antes de que hicieran el Hotel Nelson, estaba una tienda, El Remate se llamaba. Vendían loza y telas, manteles, toallas, ahí vendían. Y un lado estaba el Pasaje Colonial. Y en la esquina estaba Gas El Indio. En la esquina ahí. Y acá donde estuvo la joyería Emporio, en la pura esquina, estaba un cerco también de puro tabla alta, como de 8 pies, que estaba contra la esquina del Palacio, que estaba en la calle Segunda. Las carnicerías que me acuerdo que había, todas estaban en el centro, casi en afuera, casi no había. Estaba en la primera carnicería que estaba, era La Voz del Pueblo, porque era pura carnicería antes. Permíteme añadir la siguiente información. En esos años, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, se proliferó el negocio de la carne porque en Estados Unidos escaseó mucho. Entonces la gente aquí en Tijuana, muchísima gente de Estados Unidos venían a comprar exclusivamente carne. Ajá. Y había bastante carnicería. Estaba La Voz del Pueblo, seguía en la calle Segunda, enfrente del Palacio estaba la carnicería El Rey, y más adelantito estaba la carnicería San Diego. Enfrente estaba, donde está el reloj a un lado, a la entrada del mercado estaba la carnicería El Popo, de los hermanos Bustamante. Y adentro estaba otra carnicería Olvera, y más al fondo, enfrente de la pescadería Padilla, estaba otra carnicería, no sé si de Laborino o Valenzuela. Y otra carnicería que estaba ahí, mercado, en la avenida B, enfrente del Palacio, enfrente donde estaba la bombera, una carnicería. ¿Qué era la bombera? Los bomberos. Ajá. Ahí estuvieron. Los bomberos, tú le dices la bombera, así sí, le decían. Así le decían. Y ahí se llamaba la Estrella Azul. Y primero ahí estaban los bomberos, donde estuvo después la Cruz Roja. Y ahí también estuvo la comandancia y un lado las celdas para los detenidos que por cualquier cosa. La cárcel que estaba acá a un lado de la Escuela de Lázaro Cárdenas, esa era para allá los detenidos que iban a durar más tiempo. Qué bueno que tocas eso, porque eso me permite, en una cuadra, estimados amigos, en una cuadra estaba la iglesia, por un lado, estaba una escuela y estaba la cárcel, pegaditos todos. Entonces, la iglesia, que me tocó ir a una iglesia que iba a la actual hace mucho, en el 39, yo tenía 5 años, iba a
a las posadas. Y enseguida estaba la tienda La Cigüeña y la Casa Estela, que me parece que Estela se llamaba la mamá de uno que fue presidente municipal. ¿De Manuel Quiroz La Bastida? No, más nuevo, hace como el último que hubo, antes de esta. Ah, ok. Y seguía luego el Fuerte, que lo tumbaron, hicieron la escuela Lázaro Cárdenas. Dice Guadalupe Rendón, a través de este chat nos envía un saludo a ustedes. Dice, también había un local Fernández y estaba el mercado de los hermanos G, que era carnicería. Sí, pero eso ya fue mucho después. Eso después fue mucho después. Estaba a un lado de donde está el pasaje que da al callejón que está a un lado de la papelera Mérida, que está entre medio de la Mutualismo y Avenida 5 de Mayo. Yo lo que me sorprende a mí es tu extraordinaria buena memoria. Es que me acuerdo muy bien, como si fuera una película. Y quiero decirte enfrente de Dagoberto, porque Dagoberto le pusieron precisamente por nombre, por Dagoberto Rodríguez. ¿No valdría la pena con esto hacer un guión para hacer una película con lo que tú estás narrando? ¿Cómo ves, Dagoberto? Sería muy informativo para las generaciones más nuevas, porque pues básicamente, aparte que Tijuana está conformada por muchos inmigrantes de diferentes zonas del país, sí, pues sería muy interesante el aprender de gente como aquí el señor presente. Fíjate, cuando llegamos te parece que había 39,000 y tantos habitantes. Y hace como en el 70 puse una fotografía en el Facebook de mis hijos y un sobrino, que había 375,000 pues, habitantes. Y ahorita hay más de 3 millones. Sí. Y ese letrero estuvo enfrente del sindicato Albarroja. Ahí por donde está la casa que fue del general Cuenca Díaz. Ahí enfrente, ahí en el bulevar, ahí está. Ya lo quitaron después. Pues con esto creo que es interesante concluir esta charla. ¿Qué te ha parecido, don Jesús, la visita y esta plática con ellos? Muy bien, muy bien. Me da un gusto estar aquí de vuelta. Y tenía ya mucho tiempo que no venir y hasta una vez que no fuiste por mí y dijiste que yo se me había olvidado. Así es. Ya ven cómo tienen buena memoria, se olvida, a todos se nos olvidan, a mí se me olvidó. Entonces se está documentando eso. Roberto, ¿le quieres decir algo? Sandra, ¿le quieres decir algo a don Jesús? Agradecerle el hecho de querer venir, esa fuerza, voluntad de venir. Más que nada también por las donaciones. Aquí hay personas que necesitan un bastón blanco para su uso diario. Entonces sí, es importante que cuenten con ese material. Así que agradecerle por eso. Pues muchas gracias. Y por lo que cuenta también del pasado de la ciudad, ¿no? Que es importante saberlo. Muchas gracias. Con eso concluimos. Sandrita, ¿quiere decirle algo a don Jesús? Sí, señor Jesús, darle las gracias por el apoyo que nos trajo y por esa parte de la historia, ¿no? Que muchos de aquí, pues yo me puedo ir en un viaje porque algunas de las partes las puedo recordar de niña, entonces es bonito ver cómo está cambiando Tijuana, pero el tener ahorita a alguien que nos cuente cómo era en el ayer, pues fue algo muy bonito. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.